Nuestro versículo áureo entonces dice: pero recibiréis poder. En el griego la palabra poder se puede leer, se escribe como dunamis, o se pronuncia como dunamis. La escritura en realidad son una especie de letras, ¿no? En idioma hebreo, en idioma griego en este caso ya es diferente, pero en el idioma castellano la forma de pronunciar es dunamis, que significa poder, autoridad. ¿Qué tipo de poder dice que vamos a recibir el Señor? Pero recibiréis poder y autoridad cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esta es una grande verdad que ha ocurrido desde el principio de la iglesia primitiva. Esto aconteció. Ahorita vamos a irnos al contexto y vamos a ver todo lo relacionado a este versículo, pero quiero que lleguemos a una palabrita en particular. Cuando dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, después dice, y me seréis testigos. Y aquí está la clave de la enseñanza del día de hoy. Me seréis testigos. Esta palabra en el vocablo castellano pareciera y diera referencia a que vamos a ser como testigos de las situaciones que van a acontecer, situaciones que van a suceder, quizás de milagros o de la predicación del Evangelio, o testigos de lo que hizo Cristo y nosotros replicar lo que Él hizo, que también entre en la enseñanza. Pero en el idioma griego, esta palabra testigos tiene otra implicación. Y es la verdadera implicación que nosotros tenemos que aceptar, que así está escrito. Lo que el Señor Jesucristo hubiera dicho es, y me seréis testigos, que puede ser interpretado en el griego como mártires. Dígame, mártires. ¿Y qué significa mártires? Muerte. Van a morir por mí. Lo que el Señor Jesucristo les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y van a morir por mí. Yo quiero que mueran por mí. Seguir el Evangelio, seguir el cristianismo implicará un día que aún nosotros mismos vayamos a dar nuestra vida por el Señor. Lo que Cristo les dijo es, van a morir por mí. ¿En dónde? En todo el mundo conocido. Hay quienes van a morir en Jerusalén, hay quienes van a morir en Judea, hay quienes van a morir en Samaria, y van a morir hasta lo último de la tierra. Y esto se ha ido replicando generación tras generación, porque no solamente fue palabra para los apóstoles, como los apóstoles del Señor fueron también sus hijos, y esta palabra es para todos sus hijos, para todos nosotros. Generación tras generación, gente, creyentes, hijos de Dios han ido dando su vida por Cristo. Y quién sabe si a nosotros también nos vaya a tocar dar un día la vida por Cristo. ¿Quién sabe? Si el arrebatamiento de la iglesia, como nosotros creemos, es antes del tiempo de la tribulación, entonces no vamos a ver persecución. Pero si quizás hubiera no voy a decir una equivocación, pero quizás un mal entendimiento en aquello, y así como otros hermanos de la fe evangélica como nosotros creen, que el arrebatamiento de la iglesia será a la mitad de la gran tribulación, o en el tiempo que comience la gran tribulación, entonces la iglesia sufrirá un tiempo de persecución. Y verdaderamente varios de nosotros tendremos que vivir este versículo en carne viva. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, vas a tener que dar tu vida por Cristo. Te van a matar por Cristo. La Biblia dice que nos van a cortar la cabeza, serán decapitados. Dios permita que en su misericordia la enseñanza que hemos asumido esté bien y nos vayamos antes de la tribulación. Dígame, que nadie quiere vivir verdaderamente aquello. Pero aquello es bíblico y sucede. En este tiempo, el día de hoy, hace una semana atrás, allá en el Medio Oriente, allá en Siria particularmente, como ya ha asumido el califato, hombres que tienen una religión muy diferente al cristianismo, están persiguiendo a los cristianos. Han debido ver en las redes sociales, ¿no? Como en Siria están agarrando a los cristianos y los están matando por decenas. Abrir la puertita, abrirmelo. Y los están matando por decenas, por cientos, por miles. Actualmente están muriendo cristianos por Cristo. Entonces esto se sigue repitiendo generación tras generación. Entonces es algo que nosotros no tenemos que asustarnos.
No se asustaron los apóstoles del Señor. Ellos comprendieron bien en este tiempo y aceptaron con tranquilidad. ¿Vamos a morir por ti? Sí, sí. Y no se nota aquí rastro bíblico que ellos tuvieron temor o tuvieron miedo como al principio cuando lo crucificaron al Señor, sino que aceptaron con esperanza la palabra de Dios, que cuando llegue el Espíritu Santo de Dios, Él nos va a fortalecer al punto que nosotros tengamos la capacidad de aún dar nuestra vida por el Señor. Porque nosotros por sí mismos es imposible. Ninguno de nosotros tiene la posibilidad de dar la vida por Cristo, ni dar la vida por absolutamente nadie humanamente. Solamente se puede hacer a través de recibir el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora vamos a irnos al contexto para poder comprender un poco mejor. Vamos a irnos al versículo 1 y vamos a ir viendo el contexto. ¿Por qué el Señor les dijo esto? ¿Qué también habrá acontecido? ¿Qué también habrá sucedido para que el Señor les hable de esta forma? Porque fueron quizás las últimas palabras que Cristo les dio antes de su ascensión. Tal vez les hubiera dado unas lindas palabras. Esas son las palabras de despedida, por decirlo así. Porque después que Cristo dijo estas palabras, Él ascendió a la presencia del Padre. Empezó a ascender, empezó a subir y se fue. Lindas palabras de despedida, ¿no? Porque la mayoría de nosotros palabras de despedida podemos decir que te vaya bien, que tu camino sea bendecido, que todo lo que hagas sea de bendición, que te vaya muy bien. Pero Cristo se despidió con estas palabras: van a morir por mí, van a morir por mí. Y el Evangelio tiene siempre esa connotación de que cada uno de nosotros debemos comprender: es un camino para valientes, no es para cualquier persona. El Evangelio es un camino para valientes. Leemos entonces Hechos 1:1. Vamos a ir al contexto, vamos a ver qué aconteció aquí. Dice el verso 1. Recuerde que el libro de los Hechos es catalogado como un libro histórico. No es catalogado como un libro doctrinal, que implica que nosotros debemos leer el libro de los Hechos, pero debemos ir comprendiendo cómo se fue moviendo el Espíritu Santo para formar la iglesia. Porque el libro de los Hechos es el libro donde se va formando la iglesia. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Cómo predicaron? Nos cuenta de las cosas buenas que hicieron y aún nos cuenta los errores que tuvieron, discusiones entre ellos, situaciones que Pedro no podía comprender. En el libro de los Hechos vemos cómo Pedro dice: no puedo creer, hasta a los gentiles les he dado el Espíritu Santo. Entonces, no es un libro doctrinal, es un libro histórico narrativo que nos muestra cómo se fue formando la iglesia. Dígame, y debe ser tomado de esa manera. Romanos es un libro netamente doctrinal. Hebreos es doctrinal. Las cartas que escribió Pablo a Timoteo, a Tito, como pastores de una iglesia, son cartas doctrinales. Cómo se debe organizar, cómo se debe realizar la obra del Señor. Pero esta es una carta histórica, por lo cual hay que verlo tal como es. Y vea cómo dice el verso 1. En el primer tratado, el libro de los Hechos lo escribió Lucas. Es el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Es el mismo. Y él escribe y empieza diciendo de esta manera: en el primer tratado, oh Teófilo. Teófilo era un emperador romano en este tiempo y Lucas era, podemos decirlo así, un historiador que empezó a recopilar información. En el Evangelio de Lucas lo que él hizo es recopilar información y presentó a Teófilo un primer tratado, una primera carta, y le habló sobre la vida de Cristo. Esta segunda carta, el libro de los Hechos, es un segundo tratado, por decirlo así, una segunda carta que escribe Lucas para Teófilo nuevamente. A ver, vamos a volver a decir. En el primer tratado, ¿cuál es el primer tratado? El primer tratado es el Evangelio de Lucas, que Lucas escribió precisamente para el mismo Teófilo. A ver, vamos a ir a Lucas 1:23, vamos a ir. Busqué el Evangelio de Lucas 1:23. Evangelio de Lucas 1:23.
1.3, perdón, 1.3. Evangelio de Lucas 1.3. Hechos 1.1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo. ¿Cuál es ese primer tratado? Como el escritor del libro de los Hechos es Lucas, el primer tratado es el Evangelio de Lucas. Y podemos comprobarlo leyendo Lucas 1.3 cuando dice, podemos leerlo desde el verso 1, diciendo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, está hablando, hay otros evangelios, hay otros que han escrito sobre la vida de Cristo. Yo también quiero escribir, dice Lucas. Otros ya lo han intentado, pero yo he visto a Cristo, he conocido a Cristo, yo también voy a escribir, dice Lucas, sobre la vida de Cristo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, está hablando de los apóstoles, y fueron ministros de la palabra, esos son los apóstoles que el Señor dejó a los ministros de la palabra, que lo vieron a Él realizar todas las maravillas que Él expuso en esta tierra. El verso 3 dice, me ha parecido también bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas que desde su origen, escribírtelas por orden, o, ¿qué dice ahí? Excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Entonces, el primer tratado es la carta de Lucas. Lucas investigó, como historiador buscó, y en el Evangelio de Lucas nos relata toda la vida de Cristo. Es bien interesante. Ese es el primer tratado. El segundo tratado, primero Lucas le muestra, ¿no?, a Teófilo la vida de Cristo. ¿Qué es lo que Jesús hizo en la tierra? En este segundo tratado, lo que le va a contar es cómo se está formando ahora la iglesia. ¿Qué es lo que los apóstoles del Señor están haciendo ahora? Es como la continuación de la historia. Ya. Vamos, Hechos 1.1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Oh, qué bonito, nos va contando cómo ha sido todo. El verso 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Está hablando ya de la resurrección de Cristo, que desde su crucifixión, en el tercer día, Él resucitó. Y está diciendo, hay pruebas de su resurrección. ¿Cuáles son esas pruebas? Se ha aparecido a muchos. Hay un escrito en la Biblia que dice que se apareció en determinado momento a 500 personas. Y también se apareció a sus apóstoles. Si estuviéramos en un juicio, ¿no?, ¿hay forma histórica de demostrar la resurrección de Cristo? Sí. Esto no es solamente algo que solamente lo asumimos por fe. Esto se puede demostrar. Si estuviéramos en un juicio, por ejemplo, ¿no?, de cualquier caso, de un caso de robo, por decirlo así. Aquí está el juez, ahí está el acusado, ahí está el fiscal. Lo único que se necesita para comprobar que esa persona es el ladrón es pruebas. Y una de las pruebas suficientes muchas veces es testigos. Si traemos 2, 3, 4, que haya 2 personas que digan, sí, yo lo he visto, el día lunes, a tal hora, él entró a esa casa, lo vimos sacar una televisión, por decirlo así, ya se asume como una prueba y se le puede acusar como ladrón. Si hay 2 testigos, mejor. Si hay 3 testigos, ya ni qué decir. ¿Qué hacemos si hay 100 testigos? Sí o sí es él. Si hay 200 testigos, si hay 300 testigos, todos los hemos visto agarrar la tele por aquí ha pasado. 300 testigos, 400 testigos, y 500. Pablo dice, a ver, si quieren saber si verdaderamente Cristo ha citado, recuérdense, se les apareció a 500.
de los cuales aún muchos viven. Es como decir, vayan, pregúntenles. Hay testigos de la resurrección. Y por el derecho romano, dense cuenta, hay testigos, entonces esto es real. No fue uno. Ya los apóstoles, ustedes pueden estar mintiendo porque fueron sus apóstoles, con él estaban. Olvídate de los apóstoles. Se apareció a él, se apareció al otro, se apareció a 500. Y por último, como un abortivo, se apareció a mí, dijo Pablo. Dígame, se apareció a mí, dijo Pablo. Entonces es un hecho histórico, se puede demostrar. Hay libros, hay tesis que se han escrito que con este argumento se defiende la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es real, es real. Y con ese corazón también escribe en este caso Lucas, vamos al verso 3. Y que también después de haber padecido se presentó vivo, resucitó, con muchas pruebas indubitables, no hay cómo negar la resurrección de Cristo, apareciéndoles durante 40 días. No, se soñaron, no, 40 días, día a día el Señor hizo acto de presencia, demostrando la resurrección. ¿Por qué por 40 días? Porque el número 40 en la Biblia siempre es un tiempo de cambio, un tiempo de transformación. Pasamos a otra época, a otro tiempo, a otra era. Moisés fue desterrado a los 40 años, fue llamado a los 80 años y murió a los 120 años. 3 épocas, 3 tiempos, 40. 40 días llovió, 40 días, día y noche. Es un tiempo de cambio. 40 días que el Señor estuvo aquí mostrando su resurrección y después ya era necesario que Él partiera. Y le está contando Lucas a Teófilo con esta sencillez que corresponde. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Él predicó la palabra mientras estaba vivo en la tierra y siguió predicando la palabra después de haber resucitado, pues esa era su misión. Esa era la misión de Cristo. Él no tenía otra misión más que dejar el Evangelio. El verso 4 y 5 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Está empezando a escribir textualmente las palabras que Jesús hubiera dicho. Jesús hubiera dicho a sus apóstoles: no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál es esa promesa? Señor Jesucristo, mientras estaba vivo en la tierra, se acercaba a sus apóstoles y les decía: a ver, es necesario que yo muera. ¿Por qué? Cuando yo muera, el Consolador vendrá. Dígame, el Consolador vendrá, el Espíritu Santo vendrá. Esa promesa aún no se había cumplido. A esa promesa se está refiriendo el Señor. Si esa promesa se hubiera cumplido a cabalidad y ellos hubieran sido llenos del Espíritu Santo antes de la muerte de Cristo, cuando le hubieran capturado a Cristo, ellos no hubieran huido. Ellos hubieran seguido con Cristo hasta la muerte, hasta la cruz. Pero cuando lo agarraron al Señor, ellos huyeron por todo lado. Pedro escapó, regresó a ser pescador, sus apóstoles se ocultaron, todos se fueron. Pero cuando ya llega el día de Pentecostés, el Espíritu Santo cae y ellos son llenos del Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a leer. Fueron hombres valientes, hombres poderosos en palabra, hombres que dieron su vida por Cristo. Hay una transformación, hay un cambio de personalidad, hay un cambio de carácter, hay un cambio de actitud en el ser humano cuando el Espíritu Santo está dentro de él. Si usted como creyente ya tiene 3, 4, 5 años y siente que no hay cambio en usted, algo está mal, algo no está bien. En vez de estar cambiando y estar impulsando su espíritu a la santidad, su alma a la santidad, usted sigue cayendo más, solamente es una pantalla la que vive en el cristianismo. Algo está mal, muy mal, porque cuando el Espíritu Santo de Dios está en alguien, tiene que haber cambio, tiene que haber transformación. El que robaba ya no robe más, aquel que hacía una cosa mala no lo hace más, aquel que adulteraba no adultera más, el que fornicaba no fornica más, se empieza a apartar
del pecado. Solo el Espíritu tiene esa capacidad de transformar el pensamiento, el carácter del ser humano. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versos 4 y 5 dice: y estando juntos les mandó que, y Jesús habló de esta manera, no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la llegada del Espíritu Santo, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Falta poquito. Si 40 días predicó el Señor, y justamente se habla que el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés, que implica los 50 días, la celebración de Pentecostés, desde el día de la Pascua, cuando fue crucificado Cristo. Entonces solamente pasaron 10 días que los apóstoles estuvieron en el aposento alto orando, esperando la promesa, y después de 10 días el Espíritu Santo llegó, fue derramado, y fueron llenos del Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa promesa el Señor puso en sus corazones. El verso 6 nos muestra algo, que los apóstoles, aunque escuchaban estas palabras del Señor, escuchaban y decían: a ver, tranquilos, tienen que esperar, ya van a salir a predicar, ya van a salir a hacer todo lo que les he mandado, pero no se vayan así, sino que esperen el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu, y ahí ya van a salir a cumplir lo que les he mandado hacer. Vea cómo cuando no se tiene el Espíritu Santo, a veces las palabras entran por aquí y por aquí nomás se salen. Aunque Jesús mismo dijo esas palabras, pareciera que entraba por aquí y salía por aquí. Mira lo que dice el verso 6. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: mira, el Señor ya prácticamente está dando las órdenes, está dando las instructivas cómo se tiene que hacer. Esperen, muy pronto llega el Espíritu Santo. Juan bautizó con agua, ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo. Él está dando todas las instructivas para que la iglesia pueda comenzar. Y mira la pregunta que le hacen los que se reunieron ahí, diciendo: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, no solamente estaban ahí los apóstoles, sino otros más. Le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor: yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la predicación del Evangelio. Yo estoy hablando del Espíritu Santo en el ser humano. Yo estoy hablando que hay que construir la iglesia. Yo estoy hablando que hay que llevar el Evangelio. Hay que continuar la misión que yo vine a hacer. No estoy hablando ahorita de restaurar ningún Israel ni nada de aquello. Pero esto nos muestra el anhelo que tenía el judío. Recordemos que los apóstoles también todos fueron judíos. Y había un anhelo grande que el judío tenía en su corazón. Que una vez más Israel pudiera ser libre. Que una vez más en esa libertad Israel no puede ser sometido a la esclavitud, sino que ellos puedan ser libres y puedan aún estar en un estatus superior, como es el anhelo que ellos tienen cuando el Mesías pueda llegar. Hacen una pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y mira la respuesta que el Señor les da. Y les dijo: no, a ver, no estoy hablando de eso. Entiendan, ya me voy a ir. Entiendan lo que les estoy diciendo. ¿Por qué aún estaba como cortina, como nublado los ojos de los apóstoles, que no podían ver la realidad de lo que estaba aconteciendo? Repito, solamente los que tienen el Espíritu pueden ver las cosas espirituales. Así está escrito. Y hasta que no llegue el Espíritu, ellos no podían comprender a cabalidad todo esto. Dice el verso 6 una vez más: entonces los que le habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Ha llegado el tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
No, nadie sabe el tiempo del arrebatamiento. Nadie sabe el tiempo en el cual el Señor dará comienzo a toda la profecía del fin de los tiempos. Nadie sabe. Según estas referencias, solamente lo sabe el Padre y lo tiene en su sola potestad. Aquí podemos tratar de mencionar muchas cosas diciendo, bueno, Jesucristo estaba en la tierra, pero cuando ascendió al cielo, ahora Jesucristo también sabe. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno, y demás situaciones. Pero esas son conjeturas que no nos corresponde entrar, porque son solo conjeturas humanas. Si aceptamos lo que Jesús directamente dijo, Él dijo a ustedes, no les toca saber, dígame, no les toca saber cuándo será el arrebatamiento, el día, la hora, la fecha, el minuto, el segundo, no les toca saber. Ustedes no estén preocupados por aquello, pero tampoco les voy a dejar ciegos, voy a dejar profecía. Profecía. Y cuando ustedes vean que estas cosas están sucediendo, prepárense. Mateo 24, Lucas 21, Tesalonicenses, primera, segunda carta, profecías, primera de Pedro, profecías. Cuando todas estas cosas estén aconteciendo, prepárense, prepárense. Está a punto de suceder. Dígame. Y este es el tiempo. Somos la última generación. O bien, yo creo que los mayores no vamos a ver el arrebatamiento. Vamos a partir. Pero nuestros hijos, yo soy un convencido que nuestros hijos, cabe toda la posibilidad según la Escritura, que puedan vivir el arrebatamiento de la iglesia. Somos la última generación. No hay nada más que tenga que cumplirse. Todo ya se ha cumplido. El 99% de las profecías se ha cumplido. Lo único que falta es que escuchemos paz y seguridad. Paz y seguridad. Cuando ya se note paz y seguridad entre las naciones árabes con el pueblo de Israel, ya se hable de la construcción del tercer templo, ya se muestre un líder mundial que empiece a hablar y a decir, yo puedo poner paz entre todos. Cuando esas cosas ya empecemos a ver, el arrebatamiento de la iglesia sucederá, porque todo lo demás ya está. La apostasía ya está. El anticristo ya ha nacido pastor, sí. Las comunidades judías de este tiempo hablan que Él ya está en esta tierra. La profecía muestra que Él ya está en esta tierra. Cuando el anticristo se haga presente, o el espíritu del anticristo se haga presente, la Escritura dice que será un tiempo de confusión y será un tiempo de anarquía. Y este es un tiempo de confusión, hermano. No solamente en el mundo, porque es verdad, la confusión llega al versículo de la profecía que decía que llegaría el tiempo en el cual el mundo a lo bueno le diría malo y a lo malo le diría, eso es confusión. A ver, date cuenta, esto está mal, ¿cómo va a decir que está bien? Eso es el tiempo de confusión y estamos viviendo ese tiempo. También dice que cuando el espíritu del anticristo se empiece a mover, será un tiempo de anarquía. Anarquía es no tener la capacidad de obedecer las leyes. Y este tiempo el mundo ya no obedece. Ya no se obedece. La policía ha perdido toda credibilidad. Los militares han perdido credibilidad. El pueblo se levanta en cualquier nación cuando quiere hacerlo y se enfrenta sin temor nomás a todo lo que viene siendo lo leal, lo legal. No le importa. Es un tiempo de anarquía, es no respetar a las autoridades. Y así estamos viviendo en este tiempo. Y dentro de la iglesia es lo mismo. El hijo ya no respeta al padre, el padre tampoco ya respeta al hijo. No hay respeto entre uno y otro. ¿Por qué? Porque es un tiempo de anarquía. Entonces todo ya se ha cumplido. ¿Qué nos falta? Solamente paz y seguridad. Y aquello en cualquier momento se puede dar. La ascensión al poder de Donald Trump tiene que hacernos abrir los ojos espirituales, nuestros oídos estar atentos, porque él es un artífice de las últimas profecías que deben de cumplirse. Así que estemos atentos. Yo creo que nuestros hijos sí vivirán aquello. Y el Señor les dijo, no les toque, eso nadie sabe, pero sí hay profecías, punto, no hay más. Y el verso 8 dice, pero, y miren, bajo todo ese contexto, bajo todo eso que aconteció, el Señor dio las últimas instructivas. Son las palabras de despedidas de nuestro Maestro.
Con estas palabras se despidió el Señor de sus apóstoles. Tristemente, con estas palabras el Señor se despidió también de cada uno de nosotros. De ti, de mí. Nosotros que continuamos tras las generaciones la enseñanza de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros que seguimos este evangelio de los apóstoles, estas palabras son para nosotros también. El Señor les dijo: pero recibiréis poder. Recuérdense lo que les había hablado, lo que les había dicho, que el Espíritu Santo vendrá. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pero recibiréis el Espíritu Santo, recibiréis poder, autoridad. Transformará su vida, su corazón, su mente, su ser. Recibiréis poder. Cuando hablamos de este poder, no solamente es el poder de hacer milagros, sino también el poder y la autoridad de la palabra, la autoridad del Evangelio, que en realidad tienen que tener mayor virtud que los milagros. Mayor virtud. El Señor sí sanó e hizo milagros. La Biblia dice fue por misericordia. Dice movido a misericordia. Él vio a un ciego y por misericordia lo sanó. Él vio a alguien que no podía hablar, por misericordia lo sanó. Él vio a un leproso, por misericordia lo sanó. Movido a misericordia. Pero la principal función de Jesús fue traer el Evangelio, la palabra. Y el Espíritu Santo nos da ese poder, esa capacidad de poder compartir la palabra, de poder entender la palabra, de poder dar la palabra, de que nosotros podamos fortalecer nuestro espíritu con el alimento de la palabra. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo vamos a recibir este poder? ¿El mismo poder que tuviste tú, Jesús? Sí. ¿Vamos a predicar con la autoridad que tú predicaste? Sí. ¿Vamos a hacer los milagros que tú hiciste? Sí. Ustedes aún un día verán cosas que ojo no vio, ni oído oyó. A ese nivel ustedes aún pueden llegar. Y la iglesia primitiva se movió a ese nivel. La Biblia dice que los apóstoles del Señor fueron hombres que trastornaron el mundo conocido. Pero ¿qué ha pasado en este tiempo? ¿Por qué ya no tenemos ese poder? ¿Por qué la iglesia de este tiempo es mediocre, es tibia? Hermano, salí a la calle, estaba jugando allá al fútbol. Salí, parate en medio y di, Cristo les ama. ¿Cuántos de aquí pueden salir y hacer eso? ¿Cuántos de aquí pueden salir? Bien, sé que hay quienes también. Pero sé que hay otros que van a decir, ¡ay no! Porque es pastor. Otro día, oraré, entraré en ayuno, en oración, estudiaré la Biblia, después voy a ir. Excusas y excusas. Las excusas ante el Señor son pecado. Que tu palabra sea sí, que tu palabra sea no, punto. La excusa es un intermedio, la excusa es un pecado. ¿Qué pasó aquí? Adán, ¿qué pasó? Te dije que no comieran del fruto. ¿Qué dijo Adán? ¿Se acuerdan? Una excusa. La mujer que me diste. Eva, ¿qué pasó? Otra excusa. La naturaleza humana, no aceptar la realidad, no aceptar la verdad, no aceptar aún nuestra maldad, no aceptar que nos falta. Eso es no aceptar, no tener humildad en el corazón. Eva, ¿qué pasó? La serpiente me engañó. Serpiente, ¿qué pasó? Tú me has creado. Tú tienes la cuenta. Señor, la excusa es un pecado ante los ojos del Señor. Que tú sí sea sí, que tú no sea no y pum. Tampoco Dios te obliga. Por eso dice que tú no sea no y ya. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y esto se cumplió. En su primera intervención Pedro se ganó a 3,000 personas. Dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pablo fue a todo el mundo conocido y predicó por todo el mundo. Un día dijo, ya hemos predicado por todos lados, sí, nos daremos una vueltita para ver cómo están las iglesias. ¿A nosotros cuánto nos falta?
Nosotros peleamos por ridiculeces, por tonterías. Me ha visto, ha hablado de mí, me ha mirado, no me ha saludado. Esas son niñerías. Esas son niñerías. Aquí venimos a la iglesia a fortalecernos, a ser poderosos en el Espíritu, a tener la capacidad de salir a la calle sin temor y temblor, decirle a la persona que está a punto de irse al infierno: arrepiéntete, arrepiéntete, porque muy pronto llega el juicio del Señor, muy pronto. Y es tiempo que nosotros tengamos esa misma capacidad que tuvo la iglesia primera, porque nosotros también tenemos el Espíritu Santo. Tú, yo, creo por fe que el día que aceptaste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo entró en ti y te puso un sello. Ese sello implica que ahora le perteneces a Dios. Pero ¿por qué no tengo, pastor, esa posibilidad, esa capacidad? ¿Por qué tengo miedo aún? Pero ¿te acuerdas que cuando naciste al Evangelio? ¿Te acuerdas los primeros meses? ¿Tenías ese miedo? Cuando naces al principio del Evangelio, tú eres una bomba. Cuando naces en el Evangelio, tú dices: te arde aquí en el pecho. Quiero salir, quiero evangelizar, quiero predicar, quiero entregar folletos. Cuando naces en el Evangelio, naces transparente. Es como cuando nacemos, cuando somos bebés. Cuando nacemos somos chiquititos, un año estamos aprendiendo a caminar. ¿El niño tiene miedo de algo? Si le dices puedes volar, el niño va a saltar así para la eternidad. Cuando nacemos al Evangelio no tenemos miedo. No tenemos miedo, queremos hacer todo. Queremos ofrendar, queremos apoyar, queremos limpiar la iglesia. Amamos, vamos a evangelizar, vamos. Señor, acepta a Cristo. Pero así el niño también va creciendo y le vamos poniendo miedos, le vamos poniendo frustraciones. Nuestra formación quizás le va limitando, y poco a poco el adolescente con miedos, con tristezas, con penas, ya no sabe. Pero no has nacido así, dígame, no has nacido así. Así el cristiano va pasando el tiempo, vienen las pruebas, las situaciones, tribulaciones, aflicciones. Y en un momento dado ya no es un cristiano que no tiene temor, es un cristiano con miedo, es un cristiano con tristeza, es un cristiano aturdido, es un cristiano endeble. ¿Y por qué llegamos a eso, pastor? Porque no comprendemos una cosa. El cristiano llega a esa debilidad espiritual porque no comprende algo. Estamos en un proceso de santificación. Dígame, ¿por qué, pastor, llegamos a esa debilidad espiritual? Porque hoy día ya no quiero orar. Porque antes, pastor, cantaba, primero en llegar, último en irme. Ahora, si vengo es porque, bueno, soy cristiano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué nos está pasando? La idea más o menos es así. Tú naces, ¿no?, al Evangelio, espiritualmente estás fuerte, vamos a decirlo así, estás firme, amas a Dios con todo tu corazón. Vamos a decir que ya tienes un nivel de fe, este nivel de fe, esta fe ya tienes. Viene una prueba, viene una situación. Las pruebas, las situaciones de nuestra vida vienen por dos cosas. Uno, porque ya has dejado de orar, ya has dejado de ayunar, ya has dejado de leer la Biblia. Si alguien aquí, escucha esto, ya no está leyendo la Biblia, ya no está ayunando, ya no está orando, prepárese. La prueba está a punto de llegar a su vida. La prueba está a punto de llegar a su vida. La prueba puede llegar a través de la economía, a través de la enfermedad, a través de los problemas familiares. La prueba va a venir. ¿Por qué, pastor? Porque cuando llega la prueba, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Recién volvemos a orar, recién volvemos a ayunar, recién volvemos a leer la Biblia. Cuando viene la prueba, recién, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, necesito de ti. Recién hay ayuno. ¿Dónde en el cerro hay ayuno? Ya vamos. Afligido vas, torcido vas. ¿Por qué? Porque si no oras, si no ayunas, si no lees la Escritura, tu espíritu se está muriendo, tu fe va cayendo. Y la prueba también es un acto de misericordia de Dios para con tu vida.
Pastor, ¿cómo vas a decir eso? La prueba es difícil. No, es que cuando viene la prueba, lo único que quiere Dios es que tu fe ya está a punto de morir, está bajando más. Y viene la prueba, ¿para qué? Para que vuelva la oración, vuelva el ayuno, vuelva el compromiso con Él. Y poco a poco, ¿qué es lo que sucede cuando pasas la prueba? Otra vuelta tu fe crece. Otra vuelta tu fe crece. Pero cuando no entiendes eso, cuando no puedes comprender aquello, llega la prueba y lo primero que tú haces, no, en el mundo estaba mejor, chao, te vas. No, escucha, con mis amigos, no has pedirme la paz, con los hermanos peleando, no más estoy. Te vas. Ya busques una salida fácil, pero soportar. Solo por dos cosas llega la prueba. O bien porque te estás apartando y Dios no quiere dejarte, entonces viene para que regreses a los principios bíblicos, para que regreses a lo que fortalece nuestro espíritu. Nuestro cuerpo es fortalecido con la carne, el alimento diario, pero nuestro espíritu y nuestra alma con la palabra del Señor, con el ayuno, con la oración. Si puedes comprender aquello, lo único que Dios te está diciendo, hijo, yo no te voy a dejar. Yo te he prometido que no te voy a dar una prueba mayor de la que no puedas llevar. ¿De qué te preocupas? ¿Sabes qué quiero? Que regreses a mí. Vuelve a orar, vuelve a ayunar, vuelve a estudiar la palabra. Quiero hacerte crecer más. Pero alguien puede decir, pastor, pero yo he estado bien, pastor, no sé por qué me ha llegado la prueba. Yo oro, yo ayuno, leo mi Biblia, me escucho alabanza en mi casa. Yo no entiendo por qué a mí, pastor. Entonces el Señor es la segunda forma. La segunda forma es que tú estás bien, espiritualmente estás bien. Dígame, porque existe también. Por eso dice, mire que aquel que esté firme no caiga. Hay quienes están firmes en el Evangelio. Hay quienes tienen ese poder, ese nivel de autoridad que no han perdido. Están fuertes, pero a veces viene la prueba. ¿Para qué? Como la prueba hace acrecentar nuestra fe, esa prueba viene ¿para qué? Para que tu fe crezca a otro nivel más. Si bien al otro es para regresar a donde estaba, al otro ya es para hacerle crecer más, para darle más poder, para darle más autoridad, para darle más potestad, para que crezca más. Y lo bueno es que esa prueba, cuando tú llega a ti, pero te encuentra en oración, te encuentra en ayuno, te encuentra fortalecido espiritualmente, esa prueba llega y tú dices, gracias Señor, sé que con esto me harás más fuerte, sé que esto me hará más poderoso, sé que esto me mostrará más el camino. Ya no llora ni se entristece, se alegra, porque entiende en su corazón lo que dice la palabra. Todo nos ayuda bien a los que Dios aman, esto conforme un propósito en sus vidas. Ellos ven la prueba y dicen, tiene un propósito, tiene un porqué. ¿Y cuál es el propósito? Hacerme más fuerte, más fuerte. La prueba va a venir por el área familiar, entonces o estoy idolatrando mi familia. Cuidado que por ahí parece que estoy poniendo muy adelante. Entendamos que la familia siempre es lo principal, pero Dios está por encima de absolutamente todo. Si la prueba viene por el aspecto económico, entonces cuidado, mi cabeza parece que ya estoy viendo más las cosas terrenales que las cosas espirituales. Por eso la prueba por ese lado está viniendo. La prueba está viniendo por el lado de la pareja. Cuidado, estoy descuidando mi relación con mi esposa, mi relación personal, el primer ministerio. Cuidado, por eso viene por ahí la prueba. La prueba viene al que está orando, haciéndole entender, cuidado, estás firme, cuidado que caigas. Axitos te estás equivocando. Por axitos te estás equivocando. Por axitos está el problema. Y Dios lo que hace es traer una prueba solo para mostrarte el problema. Y tú sales de eso y creces más. Ya estás más atento, ya estás más obediente. Díganme, son solamente por esas dos situaciones que la prueba puede venir. O para que regreses o para que crezcas. Yo espero que a cada uno de nosotros, cuando llegue la prueba, sea para que crezcamos más cada día, más en el Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Van a morir por mí. No creo, Señor, nos hemos escapado cuando te han crucificado. Esperen el Espíritu. Algo va a suceder en ustedes. Y van a morir por mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Sí implica la predicación en el mundo entero, pues es el testimonio. Pero también había algo
que tenían que ser mártires. Mártires, morirán por mí, testigos, mártires, van a morir por mí. Y con esas palabras el Señor se despidió. Fueron las últimas palabras que el Señor dio. Si leemos del 9 al 11, mira lo que dice. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ellos veían cómo el Maestro se estaba elevando, estaba ascendiendo, se estaba yendo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidos blancos, dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? No hay que perder tiempo. Pero ahorita si el Señor, dame 10 minutos por lo menos. No, baje la mirada, y ya ha ordenado el Señor qué es lo que hay que hacer. No hay que estar perdiendo ni un minuto en el camino del Señor. Oh, mi Dios. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Dígame. En la carta a los Tesalonicenses dice que Él vendrá en las nubes y nos encontraremos con Él. Y se cumplirá esta profecía que dieron los ángeles. Así como le han visto, así un día también Él volverá. Y este es el tiempo del arrebatamiento. Nos encontraremos con Él en las nubes. Entonces el contexto de estos versículos nos muestra una situación, las últimas palabras de Jesús. No son palabras de ánimo quizás, no son palabras de aliento, no son palabras bonitas de despedida, pero son realidades. Y es una realidad que todos nosotros también debemos vivir. Le comento, por ejemplo, según la tradición, 11 de los 12 apóstoles fueron martirizados hasta la muerte. Esto se cumplió textualmente: morirán por mí. Pedro, Andrés y Felipe murieron crucificados. Estos tres personajes, tres apóstoles del Señor, tanto Pedro como Andrés y Felipe, murieron crucificados como su maestro. El libro de Flavio Josefo, el primer tomo, dice que cuando agarraron a Pedro, Pedro dijo: no soy digno de morir como mi maestro, crucifíquenme de cabeza. Que era una forma más vil de morir, que era una forma más complicada de morir. Y Pedro lo agarraron y lo crucificaron de cabeza. Y así murió. Bartolomé también murió crucificado, pero antes de crucificarlo, lo despellejaron vivo. Agarraron un tipo de armas y empezaron a sacarle la piel. Y cuando le empezaron a sacar la piel mientras lo despellejaron vivo, ahí lo empezaron a crucificar. Y así murió. Morirás por mí, dijo el Señor. Y se cumplió textualmente. Despellejado vivo. Santiago el mayor y Tadeo lo hicieron a filo de espada. A estos los mataron a espada. También Tomás y Mateo murieron de una forma interesante. Ellos murieron lanceados, dice la historia. Agarraron a Tomás y le metieron una lanza en este lugar, yo creo que fue justo en el corazón, y murió así Mateo, y murió así Tomás. Y muchos historiadores hablan algo, y algunos teólogos también mencionan algo. ¿Por qué murió así Tomás? Porque cuando Cristo resucitó, se acercó a sus apóstoles. Tomás fue incrédulo y le miró a Jesús y le dijo: a ver, si tú eres el Cristo, deja que mi mano entre en tu costado. Porque se acuerda que un soldado romano también le clavó una lanza a Jesucristo mientras estaba en la cruz. Y le dijo: déjame tocar tu costado, quiero ver la herida, quiero ver la herida. Y Jesús fue y le permitió tocar. Y de ahí se convenció Tomás que era Jesús, y se postró, se arrodilló y lloró. Dijo: pero Jesús dijo: más vale creer sin ver, dígame, que ver y sin creer. A Tomás le fueron dichas esas palabras. Hay un predicador, y esto quizás también puede ser usado en este punto como una palabra de fortaleza espiritual para cada uno de nosotros. En la vida puede haber personas que te pueden maltratar, te pueden humillar, te pueden criticar, te pueden ofender.
nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Jesús lo acasaban, lo maltrataban, lo ofendían, decían de todo de él, pero Jesús decía: Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Dígame, es una actitud de humildad, una actitud, aunque la humildad increíble, mírenlo, ¿no? La humildad implica el reconocimiento de que hay alguien mayor que mí. Y como yo reconozco que alguien es mayor que mí, entonces yo agacho mi cabeza y ahí demuestro mi humildad. Reconocemos nuestra humildad ante el Señor cuando oramos. Pastor, ¿por qué tengo que orar? ¿Acaso el Señor no sabe todas las cosas que me faltan? ¿Acaso no está escrito que antes de que salgan las palabras de mi boca, todas ellas ya las conoce el Señor? ¿Por qué tengo que orar? Tienes que orar porque la oración es el acto de humildad, de reconocer que yo no puedo. Ayúdame, Señor. Protege, Señor. Dame sabiduría. Sácame del pecado. Es reconocer que Dios está por encima de nosotros. Dígame. De acto de humildad. Y ahí pongo yo mi oración de humildad. Pero en la vista espiritual de Dios, aunque el concepto dice que el humilde es el que reconoce que está alguien por encima, en la mirada espiritual de Dios, el humilde está por encima de todos. Porque solo un humilde puede mirar a un soberbio y decirle: no, Dios te perdone, yo te perdono. ¿Quién es más grande, el soberbio o el humilde? El humilde, porque ha mirado por encima y ha dicho: tal vez tienes penas, tal vez tienes frustraciones, tal vez tienes ideas, tal vez ahorita, qué sé yo qué está pasando con tu vida por lo cual estás actuando así. Yo te perdono de todo corazón. Aunque mi humildad me pongo más abajo, ante los ojos de Dios yo soy alto. Por eso Dios al que se humilla lo exalta, y al que se exalta lo humilla. Dígame. El mensaje entonces de esta mañana implica que así como los apóstoles han muerto por Cristo, así como los apóstoles dieron la vida por Jesús, Dios también te pide que tú des la vida por Él. Dios te pide que des la vida por Él. Pero, pastor, ¿cómo puedo dar la vida por Jesús? ¿Tendría que salir ahorita y buscar quién me crucifique? ¿Tendría que meterme donde están los más malvados y predicarles hasta que me maten? No. Aquí le voy a comentar algo para terminar. Preste atención. Estoy empezando a responder preguntas por TikTok. Espero que estén bien, hermanos. Pónganle like y compartan. Dígame. Está haciéndome cuidado. Y me hicieron una pregunta. Voy a responder esto mañana. Esta pregunta que me hacen dice así: Pastor Juan, vea esta pregunta. Tal vez algunos de ustedes quieran preguntar también. Voy a responder ahorita. Me preguntan: Pastor Juan, ¿cómo puedo hacerme rico? Yo leo la pregunta: Pastor Juan, ¿cómo puedo hacerme rico? Yo digo: si supiera, ¿crees que estaría aquí? Si yo supiera, no estaría diciendo: vamos a ofrendar hermanos para la persona. Hace tiempo ya lo hubiera tramitado, porque son las cuestiones económicas, ¿no? Con las planes. ¿No sabes, pastor, cómo hacerte rico? No, no sé. Pero ¿sabes cuál es la respuesta? Escuche esto. La respuesta es que en realidad todos somos ricos. No, pastor. A ver, mira mi billetera, pastor. Estás silbando, yo no soy rico. No. Tú que estás sentado a la derecha, tú que estás sentado a la izquierda, tú que me estás escuchando, todos nosotros somos ricos. Pastor, ¿eres rico? Sí. No, ¿cómo vamos a ser ricos, pastor? No, todos, hermanos, somos ricos. El problema, ¿sabes qué es? El concepto o la percepción que tiene el hombre sobre la riqueza implica la capacidad de generar dinero o tener posesiones económicas.
El concepto del mundo sobre la riqueza es la persona que tiene poder económico, capacidad de generar dinero, vamos a decirlo así, y la cantidad de posesiones que puede obtener. Le vemos a alguien con 3, 4 millones de dólares, rico. Con casas de cientos de miles de dólares, es que es rico. Pero ese es el concepto humano. Le pregunto, ¿ese será el concepto de Dios? Ahí está la verdadera respuesta. El concepto humano de la riqueza es todo lo que puedo obtener en esta tierra. El concepto de Dios sobre la riqueza es diferente. El concepto de Dios sobre la riqueza es que alguien puede decir que es rico si es que lo que tiene puede durarle para toda la eternidad. Pero la realidad es que desnudo viniste del vientre de tu madre, y por más que hayas acumulado infinidad de riquezas, mira el necio, he acumulado, tengo graneros para todo el tiempo. ¡Cuidado, necio! Esta noche vienen por tu alma. Desnudo viniste del vientre de tu madre, desnudo volverás a ir. El concepto de la verdadera riqueza de Dios es que tú puedas tener algo que te dure para toda la eternidad. Pero por más dinero que... Si tú pudieras acumular todo el dinero del mundo, la realidad es que no te vas a llevar nada. Te durará 30, 40, 50, 60, 70, 80. Tal vez alguien llega hasta los 90 años. Más no te va a durar. Se acabó. Esa es la visión solamente humana. El concepto de la riqueza de Dios es diferente. Dios a todos nos hizo ricos. Pastor, otra vez, no soy rico, eres rico. ¿En qué soy rico, pastor? Algunos somos ricos bajo la percepción de Dios porque Él así lo quiere. Tú eres rico en sabiduría. Otros son ricos en conocimiento. Otros son ricos en dones, en talentos. Otros son ricos en misericordia. Otros son ricos en que Dios les dio la capacidad de orar más tiempo que a otros. Otros son ricos en poder observar y ver y ayudar a la gente económicamente también. Cada uno es rico según el don, el talento y el llamado que Dios te ha dado. Y eso te hace diferente de absolutamente todos. Por ejemplo, tú reconoces que tienes una capacidad mayor de poder comprender la Escritura, entonces eres rico en conocimiento. Otro lee, no entiende, pero tú entiendes. Entonces tú reconoces, Dios me ha hecho rico, ¿sí? ¿En qué? En conocimiento. ¿Qué me corresponde a mí hacer? Seguir estudiando, más. Y seguir siendo más rico en conocimiento. Dígame, no pierda el hilo. Yo voy estudiando más, la persona va estudiando más. Se vuelve rico en conocimiento. El que es sabio es el que tiene la capacidad de poder resolver problemas. Salomón fue considerado el hombre más sabio, no por el conocimiento que tenía, sino por la capacidad de resolver problemas. Un día se acuerda que le trajeron un hijo. ¿De quién es el hijo? Pues él es sabio. Vamos a partir a mitad. Eso no es ser sabio. Eso es ser sabio, hermano. La mujer que dijo de él, esa es su madre. El que tiene la capacidad de resolver problemas de la vida, ese es sabio. Tiene sabiduría. Buen consejero para los hermanos, buen consejero matrimonial, buen consejero, pero no tiene plata, pero es rico en sabiduría. Tú sales a la calle, te preguntas si vas a darle una moneda al que está pidiendo. Le doy, no le doy, soy cristiano. Luchas. Hay otros que le miran, hermano, toma serví testito. Se sacan su chamarra, te está haciendo frío. No tiene ni para él. Hay gente que es tan misericordiosa, no tiene ni para él y está dando a los demás. Ese es rico en misericordia. Tú eres rico en alguna área, porque todos tenemos un don, los que tocan, los que cantan. Tú eres rico. Puedes ser millonario. ¿Qué tengo que hacer? Seguir más y más creciendo, no dejarte. Y eres cada vez más rico. Y
qué debo de hacer después con esa riqueza? La Biblia dice, más vale dar que, más vale dar que recibir. Le hago otra pregunta. ¿Quién es dador? ¿Dios o el hombre? Solo el que es rico puede dar, ¿o no? ¿Quién es dador? ¿Dios o el hombre? Dios. El hombre es receptor. Dame, o verso, ¿no? Bendíceme, pruébeme, sáname, ayúdame. Nosotros somos receptores. El ser humano es receptor. No tiene quizá la capacidad de dar. Dios es dador. Dios es dador. Él da. Nosotros recibimos. Pero el rico tiene la capacidad de dar. Dios quiere que sigas creciendo en esa riqueza que Él te ha dado. Sea todo, sea talento, sea espiritual, sea una capacidad. Hay quienes son buenos en administrar cosas. Esa es tu riqueza personal. Dígame. Hay quienes son buenos en danzar. Amén. Esa es tu riqueza personal. Yo no puedo danzar como danza ni una niña, hermano. Yo 2 pies izquierdos tengo. Es real. 3 años he intentado tocar guitarra. Ni una canción hasta ahora. Le he dado mi guitarra a mi hijita. Mi hijita igual está. No puedo, no soy rico en esa área. Cada uno tiene que buscar el área donde Dios te... Hay quienes conocen la computadora, pero maravillosamente. Yo conozco un poco, pero no, yo soy mediocre en eso. Pero hay quienes son ricos en eso, dígame. Y lo más maravilloso es que Dios quiere que crezcas en esa riqueza, porque solo el rico puede dar. Y te vuelvas ya no el receptor, sino en compañero de Dios, el dador. Pero pastor, te dice, no tengo plata para dar. Si tú eres rico en sabiduría, después puedes dar esa sabiduría a los demás. Y dejas de ser receptor y te vuelves el dador, compañero de Dios. Si te vuelves profesional en alguna área, ya eres rico. No, eres rico, porque ya puedes dar a otros ese conocimiento. Y ya puedes empezar a dar. Por eso Dios dijo, es mejor dar que recibir. Ya todos nos dio la capacidad de enriquecer el don, el talento que Él nos ha dado, para que podamos dar a los demás. Lo que tengas después ya puedes darlo. Puedes hacer el que pueda hacer mover, no sé qué sé yo, iluminar mejor este lugar. Tú que tienes, pero pastor, yo soy, mira pastor, yo albañil nomás soy. No sé hacer nada, no tengo nada. Eres rico sabiendo construir. Dígame, es real. ¿Pero qué puedo hacer con esto, pastor? Hermano, la puerta del baño está cayendo. Hay otros que no sabemos ni cómo hacer. Estamos agarrando con calmita, estamos entrando para no se caer nomás. Tú eres rico. Vienes, lo arreglas. Ya estás dando. No necesitas permiso para traer eso. Tráete tus herramientas a arreglarlo. Este foco está quemado, estamos mirando nomás. ¿Quién sabe? Puede arreglarlo, ser mejor, qué sé yo. Todos somos ricos en alguna área. Hay a quienes también Dios les ha provisto con riqueza natural, económica. Existe eso y está bien. Y el concepto de todo lo que ahorita les estoy diciendo está en 1 Timoteo 6, 17. A ver, vamos a buscarlo. Busque 1 Timoteo 6, 17. Y vamos a leer hasta el 19. Nunca más crea que es pobre y llore y diga, ay, ¿hasta cuándo yo no tendré casa? ¿Hasta cuándo yo no tendré auto? Todos ante Dios somos ricos. Lo demás se va a quedar. Pastor, has dicho que la verdadera riqueza es eterna. Sí, porque todo lo que haces en esta tierra, el Señor dijo, hagan tesoros en el cielo más que tesoros en esta tierra. Y los tesoros que tú estás haciendo en el cielo, en función a lo que ya estás dando, bajo lo que el Señor te ha entregado, son tesoros en el cielo. Y los tesoros en el cielo, ahí el orín, la polilla no corrompe. Entonces son eternos. Esta es la verdadera riqueza. Eso sí es ser rico. Eso es eterno. 1 Timoteo 6, 17. Y vamos a leer hasta el 19. 1 Timoteo 6, 17 al 19. Dice así. A los ricos de este siglo manda. También va a haber Dios quien va
darte economía en este mundo. Te va a dar dinero, te va a dar riqueza. Amén. Pero ¿qué tengo que hacer con eso? Es lo mismo, todo entra bajo el mismo concepto. A los ricos de este mundo, de este siglo, mandan que no sean antiguos ni pongan la esperanza en las riquezas. Nadie vamos a llevar, las cuales son inciertas. Es real, a veces puedo tener y a veces no, sino en Dios mismo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Mira el 18. Que hagan bien, que sean ricos. ¿Qué dice ahí? Entonces se puede ser rico no solamente en economía, sino la verdadera riqueza está en las buenas obras que tú hagas con lo que Dios te dio. Si Dios te dio talento para algo, eres rico. Crece al punto que después puedas compartirlo. Si Dios te dio un don, un talento, crece y sé rico al punto que ya puedas compartir a otros. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, es lo principal. Todo lo que el Señor nos ha dado es para hacer buenas obras. Dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano, ¿qué dice ahí? Que echen mano de la vida eterna, porque la verdadera riqueza es eterna.